Bienvenidos a Ciudad X sin filtros. Ya empezamos, sí. Por supuesto, un fin de semana más compartiendo y dándole eco a la historia. Ah, claro que sí. El invitado. Acá lo tenemos a nuestro lado izquierdo. Y pues, cómo no, ¿verdad? Precisamente vamos a hablar de todo eso, de las avenidas, de las calles, de los callejones, de los canales. Y es el ingeniero Sergio González, que nos acompaña esta maravillosa tarde, este fin de semana. Y tenemos el gusto de compartir este espacio juntos. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, pues estamos encantados. El preámbulo que teníamos antes de entrar al aire a mí me fascinó, la dinámica, porque conocimos un poco de lo mucho que tiene por contar el ingeniero Sergio González. No, aquí te puedes estar otro año. Oye, es que lo platicábamos. Vamos a dar como que una introducción a lo que el próximo fin de semana también vamos a estar platicando. Sí, y aquí traigo todavía lo que íbamos a tratar. Tenemos 3 semanas con este tema y no nos hemos podido ver. Pero bueno, ahora surgen sí que cosas bonitas. Claro que sí, y era como que hilar la historia, y ahora que queremos cambiar al nombre original, al Rosendo G. Castro, ¿por qué no platicar un poquito de ello, de las calles, de las avenidas, de los callejones? Y de verdad era otro mochis. Si nos regresamos a los nombres originales, ninguno coincide con lo actual. No, ninguno. Ingeniero, o sea, a mí me llamó la atención, estábamos dándole lectura a unos de sus tantos libros y no coinciden. Es un mochis con esencia, es un mochis con logística a lo que actualmente llevan por nombre las calles de la ciudad. Así es, todo ha cambiado y ha habido varias modificaciones en las calles, en los nombres. Surgió el primer nombre de calles en el año 1903. 1903, imagínense ustedes, y eran pocas las calles. Sí, eran pocas las calles y además optaban por llamarle la calle de los que vivían. Oh, no de los que ya habían sido parte. Los que vivían en la calle de Ángel los Flores, le decían la calle de los Borbón. Y así lo conocía todo el mundo. Y precisamente esa era mi pregunta, ¿en qué se basaban para ponerle los nombres a las primeras calles? Ahora está la respuesta. Es por eso, por la gente que habitaba. Esa era la calle Ángel Flores. También teníamos otras calles, ¿verdad? Había la Obregón, que también tuvo otro nombre después. Vivía un señor muy pintoresco, Celedonio, exactamente donde está el Hotel del Parque. Y le ponían ahí la calle de Don Celedonio. Así le llamaban. Teníamos otra calle que era la Hidalgo, y había un señor que le decían Antíoco. La calle de Antíoco le decían también, la avenida Hidalgo. Okay. Que tuvo después otros nombres antes de llegar a la Hidalgo. Y había otra calle, la Independencia, que fue el primer nombre, era la calle de Don Miguel. La calle de Don Miguel. De Don Miguel, ¿verdad? Así eran las calles. Y es como que clásico y lógico, porque por ejemplo yo actualmente, para darle una referencia a mi hija, le digo, ay, por la calle de tu tía Blanca. Entonces era como lo lógico en aquel. Ajá, son referentes. Era como un referente, ¿no? Entonces tiene lógica y tiene sentido. Y ahora otra cosa que caemos en algo, ¿no? Ajá. 1903 ya había calles. 1903. ¿Cuándo se fundó el ingenio? ¿Cuándo nació Mochis? Claro. Pues lógicamente en 1900, cuando empezaron a construir eso. Los trazos, hablábamos también y lo tocamos en algunos programas anteriores, ingeniero Alfredo Salazar, y bueno, pues ahora que tenemos al ingeniero Sergio González con nosotros, acerca del nacimiento de los callejones, que tuvieron también un porqué hacerse callejones en los mochis. Así es, al mandar trazar las calles y las avenidas, surgió la necesidad o la comparación de otros países, Estados Unidos por ejemplo, que hay callejones para los servicios. Aquí, por ejemplo, el Agustín Melgar, que está entre el actual Obregón y la Hidalgo, se llama Agustín Melgar. Ese callejón, van los drenajes, por ahí van. De la avenida al callejón tenían que atravesar los drenajes. Muchas veces por la banqueta y otras por las casas. Y esos callejones, la energía eléctrica también estaba por ahí. El empedrado de las calles. Eran calles de tierra, y luego hubo un tiempo en los 50, 60,
empedrados. Los callejones. Los callejones Sí, fueron claro. empedrados. En ¿Qué el mercado tal? estaba Y empedrado. precisamente eso lo hablábamos y tocábamos el punto y base de que los callejones fueron precisamente para los servicios Sí. de los comercios. De las casas y de todo. Y de todo lo que De estaba en todo. las principales calles de la ciudad. La ciudad fue creciendo y demandando más nombres. ¿Se siguieron manejando de la misma manera o cómo? No, después hubo un presidente municipal, un doctor, que se llamó el doctor Márquez de Guadalajara. Él vino y fue el que instituyó el nombre de las calles. Las primeras calles tenían nombre de personajes, y las avenidas tenían otro nombre y los callejones otro nombre. O sea, así fue como fue. Y fue en 1900, pues cuando estuve presidente en el José Burgueño, de presidente, Los que fue el 50. que cambió el nombre que actualmente existe, de las calles y callejones y de todo, así como está ahorita. ¿Ante qué necesidad se cambia de nombre? O sea, ¿por qué se pide el que ya no tenga ese referente ahora este personaje? Yo creo que por la importancia, ¿verdad? Hay calles, o sea, una avenida tiene por qué se llama avenida. Un bulevar también tiene su nombre bulevar. ¿Por qué? Las calles, avenidas y callejones. Entonces, debido a la importancia y el crecimiento, ya vieron que si seguían con esa tónica, pues no iban a acabar. No iban a poder acabar, ¿verdad? No, y así pues, fue. ¿cómo? Entonces, le cambiaron a los callejones y le pusieron los nombres y quitaron también el empedrado. Los callejones son más angostos, las avenidas son más anchas, las calles anchas también. Es una peculiaridad que hay aquí en el municipio de Ahome, en la ciudad sobre todo. Y los bulevares tienen espacios anchos con dos carriles, ¿verdad? Muy largos, con un camión central. Por eso son bulevares. La verdad que se presume bastante de la ciudad mejor trazada, de la ciudad en la cual pues tienes acceso fácil a donde vayas, sales a donde mismo si tomas directamente la avenida, la calle, el bulevar, bueno, donde transitas. Y pues obviamente pues toda la gente tiene muchísimas preguntas y yo quisiera que participaran. Saludos a todos los que están degustando. Fíjese que yo tengo una pregunta para el ingeniero Sergio González y dice, actualmente si le regresáramos, ingeniero, la esencia a los mochis, a los nombres originales, ¿se podría? O por lo menos nombres que tengan peso en la historia. Bueno, yo creo que sería muy importante. Yo haría una propuesta. Poner los nombres actuales y poner todos los nombres anteriores también. En la misma nomenclatura. En la misma nomenclatura de las calles. Y aquí en Mochis existe un error muy grande que fue en un trienio antepasado. ¿Qué pasó? Las calles las hicieron avenidas y las avenidas las hicieron calles. Les cambiaron de nombre. Sí. Esta es calle, esta es avenida. La Leiva es una calle y dice avenida. Así es. ¿Verdad? Ajá. Y ese es el problema. Hay un caso muy sonado que fue la calle, la avenida Inés, que se le puso Qué así horror, ¿no? por la esposa de Benjamín Johnston. Que fue el que hizo la colonia. Y esa calle le pusieron Sor Juan Inés de la Cruz. Y la calle Sor Juan Inés de la Cruz está atrás de la preparatoria Monchis, en la colonia Jardines del Valle. Sí, ahí está la calle. O sea, son errores por no consultar. No, por la total falta de información. Sí, y no querer. Dijeron que el Correos así decía. Esa es la cosa. Sería interesante, por ejemplo, yo tengo fotografías de los poblados donde está el nombre del poblado en dialecto y el nombre, cómo se llama. Eso es muy interesante. Que la gente conozca. Que conozca también la cultura, ¿no? Aquí tenemos otro mensaje también para el ingeniero Sergio González. Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo los escucho en el sector centro, aquí en la ciudad de Los Mochis. Yo difiero de alguna manera, corríjanme si estoy equivocada, difiero en que lleve los dos nombres, porque yo a mis hijos les digo, vayan a hacerme un mandado a la colonia a la calle Miguel Hidalgo, y ellos me dicen, ¿a cuál? A la Hidalgo. O sea, prácticamente no tienen el sentido
de cómo se llaman originalmente. Por ejemplo, una calle Francisco Villa, una Miguel Hidalgo. Entonces las conocemos ya como Hidalgo, La Obregón. La Obregón. Y si lo mandas a Álvaro Obregón, pues yo creo que ahí es donde... ¿Cuál? No, pues es la Obregón. Es que como que Álvaro, originalmente, ¿no? Entonces al momento ella difiere por el comentario que hizo de llevar los dos nombres, el anterior y el actual. Pero no estamos ahorita en momentos de Pero está dando es un su punto comentario. de Sí, vista. no, Está dando su ahora punto está de bien, lo que vista. pasa es que nos falta la cultura Claro. general. Esa es la cultura. Yo normalmente a mí me dio por escribir para que la gente sepa cómo era antes, Claro. quiénes estaban, en dónde habitaban, entonces cuáles eran sus costumbres, porque la gente dice, no es cierto, lo primero que dice que no es cierto. Entonces si pusieran información en turismo, repartieran en los hoteles, todo eso, la gente viene y pregunta y dice y no anda perdido también. Así es. Es como hacer un equipo, es lo que estábamos comentando en programas anteriores, de como que trabajar todos en el mismo sentido, vaya, como los historiadores, como los que rescatamos, de alguna manera queremos rescatar la esencia de la historia. Esa es la idea, Sergio, de encaminar esto. No sé cuánto se vaya a lograr. Y hay que dar ese primer paso para lograr que esto se regrese un poquito, que respiremos el viejo Mochis, pues. Sí, porque pasa lo siguiente. Nosotros veníamos, mi familia y yo veníamos ahora de Estados Unidos hacia Tijuana, pero estábamos en San Diego, por ejemplo. Venían, y una persona de aquí me habló y me dijo, me tengo una duda, estamos aquí en una reunión y queremos saber el hospital fulano, un nombre muy raro. Ajá. No, digo, se llamaba Hospital Mochis, en Benito Juárez y Degollado. Ahí era de la familia Covarrubias. Y se cerró por un problema. Sanatorio Mochis. Sanatorio Mochis. Sí, Sanatorio Mochis. Y pero no se llamaba un nombre medio españolado, por no decir así como Salazar. ¿Verdad? Entonces, ese es el problema, ¿no? Sangre azul. Entonces, en las escuelas ya hay una costumbre de estar preguntando sobre la historia a nivel nacional. Pero si no hay el antecedente, van a seguir igual. Yo creo que en las escuelas debería, y yo se lo comenté al gobernador anterior, que está de cónsul, que deberían de dar una clase de historia de la ciudad en las escuelas. Obligatoria, de perdida en secundaria. Sí, ¿verdad? Así es. Ya hemos tocado el punto de que es muy bonito conocer la historia de nuestro México, pero también empezar por conocer tu propia historia. Para saber quién eres. Porque luego te preguntan y no sabes, ¿no? Entonces para saber nuestra esencia y, bueno, el por qué, ¿no? Y qué hay en tu ciudad. Y la verdad está súper interesante, pues conocer desde que se traza una ciudad, desde que se le da el nombre y el por qué, hasta lo actual y por qué cambia de nombre. Yo le preguntaba, porque también hemos diferido en programas anteriores, el ingeniero Alfredo y una servidora, referente a que hay personajes que no se merecen llevar el nombre de la calle. ¿Cuál es la justificación de llevar? Esas cosas las han hecho a la ligera. A la ligera, sí. Y políticamente. Se necesita voluntad política para hacer todo y tomar en cuenta a todos. Sí. ¿Verdad? Es muy importante eso, porque yo me voy a sentir, porque me van a cambiar aquí en la calle. El cambiar de nombre genera muchos problemas en el correo. Pero eso ya está más superado por la tecnología ahora, pues, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, se hace muy a la ligera y se les hace muy fácil. Y pues yo soy el presidente, a mí me gustaría que dijera así, pues espérame tantito. Yo estuve 3 años en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, lo que era el plano regulador, y yo batallé mucho con los estacionamientos. La gente no entiende no entendía para qué son los estacionamientos, son negocios, son los que venden. Claro. ¿Verdad? Y ese es el problema. Y luego las calles, cuando hay errores, es lo más fácil de detectar, está fulano de tal, que hay un error. Eso es lo que dice la gente. Y no voy a decir porque hay esto, donde había fuentes, donde había otro tipo de construcciones. Entonces, donde se inunda, el Boulevard Rosales, hasta el Obregón se inunda. Totalmente. Porque está compuesto de 2 drenajes, el sanitario y el pluvial. El pluvial que hicieron un sifón allá en la Leiva, ¿no? Independencia y Leiva. Sí, hay un sifón. Hay un sifón.
y que te va a dar ahí a la Rosales. Y ahí encontró un puente. Contra un puente. Encontró un Pero puente aparte para de poder eso, dar vuelta. el pavimento lo levantaron 3 veces porque se equivocó. Por tirar el dinero, hacen la pavimentación y no enterran el drenaje, entonces hay que volver a levantar. Ahorita están levantando enfrente del Colegio Mochis una parte importante del pavimento. Y en la esquina reventó, donde está el lavadero de carros, Reventó. por el río de las Cañas, reventó al inaugurarse. Ese era el Den Mochis. Sí. ¿Qué tal? Pues Pero mucho, yo mucho. creo que vamos buscando el asunto histórico porque nos van a correr. ¿Cómo le empezó el amor por la historia de nuestra ciudad? Bien, mira, yo estudié la primaria, la secundaria, aquí en la ciudad de Los Mochis. Yo soy nativo de aquí. Yo nací el día que pasó el último desfile, el 12 de octubre de 1945. En el 45 había desfiles como 15 de septiembre. El último que ha habido, yo nací ese día, ¿verdad? Iba pasando el desfile. ¿Qué referencia? Mi mamá siempre me platicaba. Y aquí iba desfilando. En la cola. Era el del abanderado. El asunto es, y luego me fui a Guadalajara, estudié ingeniero civil, la preparatoria, y luego estudié ingeniero civil. Ajá. Y después al tiempo, y fotografías y libros, y apuntes, siempre. Y sobre todo me gusta dar conferencias, no dar clases, ¿verdad? Dar pláticas. Dar pláticas sobre en dónde, ponencias en las convenciones, también debo estudiar evaluación de todo, y después de desarrollo urbano también. Okay. Entonces, doy conferencias a las que me inviten, no cobrando. Entonces, me gusta y escribí yo por la razón de saber de dónde venimos, quiénes vinieron. Yo pregunto de dónde veniste, y luego cómo andaban los franceses allá por la sierra, y por eso hay muchos franceses, hay gente con ojos azules, verdes y güeros, en los Altos de Jalisco, por ejemplo. Entonces, de qué familias vinieron, y luego cuándo vinieron, cómo se relacionaban las familias unas con otras. Entonces me interesó mucho eso. Entonces dije, pues escribir. Y hubo 2 personas aquí, una de ellas fue el licenciado Zazueta, me escuchó una plática y me dijo, escribe. No es posible que lo que tengas en la cabeza se quede ahí. Claro. Entonces yo doy conferencias, tengo 24 conferencias en el CIE. Están impresas, así como esto. Aquí están. Entonces ahí digo lo que había, cómo había y quiénes estaban. O sea, yo no tengo que decir, no voy a ponerlo porque es fulanito, no. Hay cosas que sí deben de respetarse, pero lo que era. Cómo creció la ciudad, creció hacia la Texas. ¿Por qué creció hacia la Texas? Porque el barón Sáenz donó el terreno de la Texas. ¿Y por qué llegaban hasta la vía? Llegaban hasta la vía porque para allá eran muy vagos la gente. Había una colonia, la Cuchilla aquí, que eran muy vagos también la gente. Buenas personas, pero era Jiquilpan, Cuchilla de Jiquilpan. Y la gente se trasladó allá. Y entonces la gente no quería ir, hasta ahí llegaba. Y se llama la Cuchilla por una cuchilla de regadera. Regadera, sí, una cuchilla de regadera. Hay un canal así. Un canal atravesado, que es una cuchilla, pues, por eso se llama la cuchilla. Y entonces es importante, pues, es cosa de cada quien, saber de dónde vienes, quiénes eran tus papás. Tú nunca le has preguntado a tu papá, oye, mi abuelo, ¿y qué hacía? En este asunto de los cambios, de la historia de Mochis, no hay nada oficial. Pero finalmente, ¿quién decide esto? Nosotros. Nosotros tenemos que provocar que se decida algo en conjunto y que se escriba oficialmente en la historia de los Mochis. Participar es la palabra. Participar, ¿no? Así Está es. en nosotros. Por eso nos abrimos los micrófonos, buscamos la manera de comunicarnos. Por eso te llamo, porque sé que sabes, que participes y nos ayudes en todo lo que desconocemos aquí y seguir informando lo que uno tiene que informarle para que tengan memoria. Ese es otro problema. Las generaciones nuevas no tienen memoria. No. Ese es un problema que hay aquí. ¿Ya? Yo cuando les digo a alguien, no, es que esa casa la hicimos nosotros en 1975, no. Yo a mí me tocó un caso, un problema que ve aquí de una tubería de tanto. Me dijo, aquí por los Rosales. ¿Y usted cómo sabe? Me dijo el secretario del juez. Porque yo la puse hace 30 años. Sí. ¿Cómo que usted la puso? Sí, la puse yo. Y así es. Entonces, ¿cómo era? Yo en mi libro trato de ilustrar a toda la gente que lo lea para que sepa, primero que se ubique. En el libro tiene unas manzanas
y en las manzanas tiene numeritos, y en cada numerito tiene una ubicación, y aquí se describe qué había en cada lugar, de cada numerito qué había y qué hay ahorita. ¿Alguna vez has visto esa estructura en Topolobampo? Pues resulta que eso que parece una choza abandonada antes era propiedad de Sherwood Johnston, el hijo del fundador de la ciudad, y se le conoce como Punta Johnston, que en 1952, años después de su muerte, fue vendida por su esposa Gwendolyn Purdy a Max Sherwood, que era de origen sueco, y que poco a poco la vida lo llevó desde allá hasta Topolobampo, hasta ser un gran amigo de Johnston y el que cuidaba el ganado en el ingenio azucarero. Este punto sin duda cuenta con una de las mejores vistas del atardecer y del amanecer, y dicen muchas historias que contaba hasta con un muelle, pero no, nunca fue así. Máximo solo llegó a tener una cabaña de madera y que poco a poco con el tiempo se hizo de una estructura sólida. Cuéntame tú, ¿la has visitado? ¿Qué te gustaría que se hiciera en ese punto? Te leemos en los comentarios, no olvides dar like y te llenaremos de más datos de la historia de los mochis. Nos vemos. Abasolo. Sí, hablamos, te voy a hacer la aclaración. Hicimos parte de un programa, un pedazo, un sector dividido en 6 capítulos, cada programa que tenemos aquí. Y en uno de ellos cité lo que yo sé de Navasolo, que la cuadrícula que hizo Teis en la ciudad llegaba hasta antes, hasta Navasolo llegaba. No había, de allá para acá no había casas. Eran parcelas, sí. Entonces eso, quiero que sí nos ayudes a ahondar un poquito más en eso. Bueno, esas eran parcelas de los colonos. Sí, claro. De los colonos, ¿verdad? Tenían nombre. Y llegaban hasta con puertas, generalmente, hasta con puertas, ¿verdad? Donde estaban las parcelas. Y muchos de los colonos compraron hacia adentro, se vinieron hacia adentro del pueblo. Por ejemplo, por la Independencia en el hasta Cine el Río. Canal 5. Sí, pero después compraron en el Cine Río, estaba el dueño de donde está Soriana. Él era de Mulkey. De Mulkey. Tomás Mulkey. Tomás Mulkey. Tenía un casco de Zarakov, de los que iban al safari. ¿Verdad? Entonces, él era un gringo muy especial, como todos muy especiales, no agraviando, ¿verdad? No presente. Ajá. Entonces, el problema es ese, ¿no? Ellos, por eso había muchos terrenos que decían, no, para allá no había nada, eran puras parcelas. Llegó hasta aquí y llegó aquí por este bulevar y la Independencia porque Johnston puso una escuela ahí, la escuela americana estaba ahí, ¿verdad? Y del ingenio salían tuberías también para las parcelas acá. Hay tuberías, ¿verdad? Entonces, ahí él fue cambiando, que los Grijalva, que los Johnston, que los Jordan, ¿verdad? Así fue también por los nombres de los apellidos se llamaban las colonias. De hecho, el fraccionamiento aquí enseguida se llama Alfredo Salazar. Alfredo Salazar. Sí, es el fraccionamiento. La colonia es Escali. Sí, no hay colonia Escali en la ciudad de Los Mochis, ¿no? No hay, oficialmente no hay ninguna colonia. ¿Cómo se llama? Se llama Sector Escali, le llaman por Escali, sí. Que vivía y dice él que no aquí, en este caso. Yo no dije que no. A ver, aclara el punto. Vamos a aclarar algo. Dinos quién vivía aquí, por qué vivía aquí y quién compró esto. Porque según yo, la familia Pérez Alvarado fue la que, don Paco Pérez fue el que compró esto, ¿no? José Escali vino, fue de los que ayudaron mucho a Owen cuando llegaron. Ya era médico. Y él sí, y su hijo fueron los primeros que sembraron tomate, curiosamente, y para el ingenio, después sembraban para el ingenio. Sí, hablábamos de la transportación también, ¿se acuerdan? Sí. Sí, entonces, José Escali, y le ayudaban mucho, había 2 o 3 gente que le ayudaron mucho a Owen, pues, porque lamentablemente él no estuvo más que 3 veces aquí. 3 veces estuvo aquí nada más. Ese es el problema. Entonces ellos los capoteaban a todos. A la gente. La gente de aquí se fue de aquí, muchos que vinieron con ellos, se fue por los moscos, por el calor, por lo que acaba de decir él, todo eso. Por la sanidad. 4 cosas, ¿verdad? 4 cosas hiladas, ¿verdad? Ahorita estoy escribiendo algo que se llama Un italiano en Topolobampo. Un italiano en Topolobampo que llegó con 15 gentes. Duraron un poquito tiempo y se fueron por lo mismo. Llegaron a San Francisco y de San Francisco para acá, ¿verdad? Entonces, ya tengo ahorita que hacían, que la descendencia, ando yo que a lo mejor aquí Alfredo sabe porque él todo se mete. La casa Johnston, ¿cómo se hizo? Voy a ir con la Pinky a ver cómo fue que la compraron ellos.
La casa Johnston. Sí, porque la hizo este señor con sus contratistas, así la hacía de contratista. Y él, Casa grande. la casa que está allá en la punta Johnston, en Topolobampo. No, esa propiedad la compró Mark Sher. Marcher, pues, Sí. ¿cómo fue que la compró? Eso no sé. Sí. Pero se le hicieron a Johnston. El italiano ese describe cómo le hizo y cuánto y todo. Pues nos va a mandar fusilar la Grace. No, ellos sí, pero ellos la compraron, Por pues. eso, pero no había casa. Pero no la hizo Max. No la hizo Max. No la hizo Max, la hizo ese amigo. El Como italiano. contratista, ¿Pero para el quién? italiano. Para Johnston. Pachevo. Bueno, Para probablemente. Chevo Johnston. Sí, Sí. fíjate qué bueno que hablas de este asunto porque es un asunto que está perdido. Porque aquí se la punta de Johnston y es de los Johnston, ¿no? Pues nunca. Pues ahora resulta que sí fue de los Johnston. Sí, él la construyó para Benjamín Johnston. Ok. O para su hijo, él. Ok, Y una él casa- hacía de contratista. Y llevaba a todos los trabajadores. Él tenía una tienda que le compró a los chinos en Topolobampo. ¿Verdad? Había chinitos de bola. Muchos Cuando la chinos. draga hubo muchos chinitos. Sí. Entonces el amigo llegó y fue el primer exportador de camarón a Estados Unidos. ¿De camarón? Y acabó con el negocio de la cooperativa cuando se abrió. El 41. No, de verdad que es bonito, ¿no? Y sobre todo cuando la gente se involucra, cuando la gente se interesa en el tema, aporta, pregunta y aclara dudas. A raíz de esto también hemos llegado a muchas familias que nos han compartido Sí. en comunidades cercanas a la ciudad. Bueno, están hablando de la historia de los mochis, pero también con puertas. Hemos hablado Ahome. del fuerte, de Ahome. Mucha gente que nos escucha, acá estamos, y que ellos crecieron a la par de la ciudad y tuvieron muchísimo que ver porque en algunas comunidades habitaban los que trabajaban aquí. Sí, de hecho se inicia el trazo del ingenio. Primero se hace un trazo y luego se excava y luego se construye, ¿no? Para hacer ese trabajo tuvieron que traer gente 20 kilómetros de aquí, a Ome, San Miguel, Mochicagüe, etcétera, ¿no? Pero no se podían regresar el mismo día. Entonces empezaron a hacer un campamento y así nace Mochis pegado al ingenio, totalmente pegado al ingenio. Eso que está diciendo ya lo tenemos, somos 3 personas y ya lo tenemos. Eso que está diciendo lo estamos escribiendo. En serio. Exactamente eso. Perfecto. Y bueno, pues también lugares y momentos de verdad que hacen que crezca más la historia. Y yo sé que se va a seguir enlazando todo esto porque hay mucho que platicar. Yo no quisiera que fuera la última vez que tengamos aquí al ingeniero. No, de verdad es impresionante y es enriquecedor, ¿no? Tenerlos a ambos. Y espero que no sea la primera ni la última vez que nos visiten. No, cuando gusten. Ingeniero Sergio González, muchas gracias. Excelente fin de semana. Gracias, Sergio. Gracias por el Gracias. obsequio. Me llevo parte de la historia y de verdad autografiado. Ya tengo 2.